¿Qué medio utilizó el Señor Jesucristo para hacer permanente su mensaje y revelación? ¿Por qué el Señor Jesucristo habló solo a 7 iglesias de Asia y no a todas? ¿Qué teoría desarrolla el dispensacionalismo sobre estas 7 iglesias de Asia? ¿Qué debemos hacer con el problema tratado para con cada iglesia de Asia? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias de Asia. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Escribe lo que ves y envíalo a las iglesias. El objetivo del Señor es dar a conocer la revelación que Dios el Padre da, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora se comprende por qué el apóstol Juan fue llevado a Patmos. Las condiciones ahí eran óptimas para la buena comprensión y descripción de los hechos que se le iban a revelar. Por esta misma razón, el apóstol Pablo también estuvo retirado en Arabia, pero luego ambos debieron regresar para comunicar la revelación obtenida. De esta manera, hasta el día de hoy, el Apocalipsis es el medio por el cual las iglesias son alertadas de las cosas que deben suceder pronto. 7 iglesias en Asia. El orden en el que están enumeradas las iglesias no es según su importancia, sino conforme a la ruta que tomaría un mensajero para llevar estas cartas. Estas 7 iglesias no fueron las únicas en Asia. El Nuevo Testamento menciona las iglesias de Mileto, Troas, Colosas y Hierápolis. Y según las cartas de Ignacio, obispo de Antioquía, también se habla de iglesias en Magnesia y Trales. Probablemente todas fueron resultado del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Estas 7 iglesias mencionadas son las receptoras específicas de la revelación. No obstante, el número de ellas, el 7 de plenitud, implica una difusión mayor. Por tanto, estas iglesias servirían de medio para hacer llegar la revelación al resto de la congregación y de ahí hasta nosotros hoy. Representatividad de las iglesias. Contra toda prueba histórica y arqueológica y contra su propio método literal de interpretación del Apocalipsis, el dispensacionalismo dice que estas congregaciones solo son representativas y no literales. Afirma que estas 7 iglesias simbolizan 7 épocas en la historia de la iglesia. Éfeso representa a la iglesia apostólica, Esmirna a la iglesia perseguida, Pérgamo a la iglesia imperial, Tiatira a la iglesia de la Edad Media, Sardis a la iglesia protestante, Filadelfia a la iglesia misionera y Laodicea a la iglesia contemporánea. Pero al revisar la aplicación que hacen del mensaje a cada iglesia a las épocas históricas referidas, esta resulta forzada. Por ejemplo, el caso de la Odisea intentan presentarlo como la descripción de la época actual, por lo que la iglesia de hoy, según ellos, terminará en derrota y apostasía. No obstante, el principal propósito del Apocalipsis mediante la visión de la gran multitud ante el trono blanco es mostrar la victoria de los santos junto a la del Señor Jesucristo. Adjudicar a un periodo de la historia de la iglesia la característica específica de una iglesia en particular es bastante arbitrario. No es cierto que toda la iglesia estaba en tal o cual condición en un momento determinado y que toda la iglesia dejó de estar así cuando terminó ese periodo. No toman en cuenta que estas congregaciones, todas y al mismo momento, estaban sufriendo sus propias crisis o avivamiento, por lo que la interpretación no debe ser sucesiva, sino paralela. Así, mientras Esmirna y Filadelfia estaban bajo persecución,
La Odisea estaba en soberbia por su opulencia y al mismo tiempo Tiatira estaba en apostasía. Es interesante ver que a las iglesias de Esmirna y Filadelfia el Señor no les reprocha nada. La razón es el período de tribulación y prueba que pasaban por la oposición de la sinagoga de Satanás. Ciertamente en los momentos de prueba y oposición los verdaderos creyentes y congregaciones son más fieles, pero este periodo de prueba lo sufrieron cuando las otras congregaciones sufrían otro tipo de crisis o bien experimentaban avivamiento. De la misma forma, todas las cartas del Nuevo Testamento nos informan de los vicios y las virtudes de las iglesias de la época, que son también las mismas debilidades y fortalezas de muchas congregaciones de hoy. Esto implica que no podemos pretender dar fechas a las profecías, ni a las exhortaciones, ni a las promesas, mucho menos al día del Señor. Cada carta da tratamiento a un problema específico, al cual da una solución. Éfeso trata sobre el primer amor, Esmirna habla de las pruebas, Pérgamo de las tentaciones, Tiatira de la apostasía, Sardis del pecado de la iglesia, Filadelfia de la restauración y la Odisea de la soberbia. Es interesante notar que en el mismo orden de cada carta, el Señor Jesucristo hace referencia a una etapa de la historia del pueblo de Israel. Con Éfeso hace referencia al huerto del Edén. Con Esmirna habla de los patriarcas. Con Pérgamo alude a Israel en el desierto. Con Tiatira apunta a la apostasía de los reyes de Israel. Con Sardis señala a la cautividad en Babilonia. Con Filadelfia habla del retorno de Israel y con la Odisea sugiere la época del fariseísmo. A través de estas 7 cartas el Señor nos exhorta y enseña la doctrina de la cruz. La iglesia debe seguir a Cristo, sufriendo la cruz de la monotonía, del desánimo, de la oposición, de las limitaciones, de las tentaciones, de la persecución, de la apostasía, de la soberbia, etc. Y sobre todo resurgir y seguir siendo fiel al Señor Jesús. El mensaje dado a cada una de ellas sirve para edificación, exhortación y consolación a todos los creyentes de todas las iglesias en todas las épocas, especialmente para nosotros hoy. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Veamos el mensaje central de cada carta y encontremos una aplicación para corregir o prevenir una situación determinada en el desarrollo personal o congregacional de nuestra vida en Cristo. Cada problema tratado en cada carta es mejor verlo como una circunstancia que cada creyente o congregación puede estar experimentando en un momento específico. Éfeso trata el problema de la pérdida del primer amor. Al inicio, Dios se paseaba por el Edén. Así, esta carta presenta al Señor Jesucristo andando en medio de los 7 candeleros de oro, la iglesia. Y así como en el Edén, Adán debía labrar y cuidar el huerto, esta carta exhorta a la iglesia y a cada creyente que debe mostrar su arduo trabajo y paciencia. E igual que Adán, que se descuidó y pecó, esta carta anuncia que la iglesia y cada creyente puede descuidar su primer amor. Por lo que, al igual que Adán fue echado del huerto, cada congregación y cada creyente peligra de perder su candelero corona. Pero el creyente que venza podrá comer del árbol de la vida. Esmirna gira en torno al tema de las pruebas. Así como los patriarcas, siendo ricos, vivieron como extranjeros y peregrinos, así la iglesia fiel, en apariencia pobre, vive en esta etapa como advenediza sobre la tierra. Tal y como Israel sufrió en Egipto, así la iglesia sufre tribulación, aquella de parte de los judíos, nosotros de parte de falsos hermanos que se alinean con el mundo. Esta tribulación sufrida
primero por el Señor como ejemplo para nosotros, es necesaria para ser dignos de la corona de la vida eterna al vencer las circunstancias adversas. Y así como Israel pasó por 10 plagas en Egipto antes de ser liberado de ahí, así la iglesia y cada creyente debe pasar tribulación por 10 días antes de ser liberado de este mundo malo. Pérgamo versa sobre el asunto de las tentaciones. Así como Israel en su peregrinar por el desierto sufrió la tentación de la idolatría y la fornicación mediante Balac y Balaam, la iglesia y cada creyente serán tentados por los tropiezos de sus propios deseos. También el Señor Jesucristo pasó tentaciones en el desierto y por cuanto venció, promete al que fielmente soporte la tentación el maná escondido, ese pan caído del cielo que le puede dar vida para siempre. Tiatira presenta el problema de la apostasía. Durante el período de monarquía en Israel, hubo una reina, Jezabel, que llevó al pueblo de Dios a la apostasía y por consiguiente a 3 años y medio de sequía. De la misma manera, hay momentos en que la iglesia es seducida por otras Jezabel y por los que adulteran con ella, y los que participen con ellos recibirán gran tribulación y muerte. Pero a los fieles, el Hijo de Dios les dará autoridad sobre las naciones como se la dio a David. Sardis se refiere al momento de la cautividad por el pecado. Por su pecado, Israel cayó en cautividad. Israel fue amonestado por los profetas por adoptar las costumbres y la religión pagana donde vivían, señalando a los infieles. A la vez, dieron esperanza, ánimo y consuelo al Israel cautivo. De la misma forma, en nuestros momentos de alejamiento de la gracia y de acomodamiento al mundo, el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo nos hablan a nosotros los desobedientes. Por su pecado oculto no confesado, esta iglesia o los creyentes particulares parece viva, pero está muerta y es exhortada a despertar y a afirmar las cosas que quedan. Igual que el Israel de la cautividad, en la iglesia también hay un remanente, es decir, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. A estos, a los fieles y a quienes rectifiquen, el Señor promete no borrar sus nombres del libro de la vida. Filadelfia hace un anuncio de restauración. Los judíos que regresaron del exilio bajo Esdras y Nehemías, a pesar de su poca fuerza y de la oposición de sus vecinos, reconstruyeron la ciudad y el templo. Igualmente, la iglesia y los creyentes que han caído de la gracia, al ser restaurados por el Señor, se les abre una nueva oportunidad de proclamar al Señor, a pesar de la oposición que se levanta. Y así como el pueblo judío restaurado le sobrevino la invasión del imperio griego, así sobrevendrá sobre la tierra la hora de la prueba. Pero el pueblo cristiano ferviente, guardado por el Señor, constituirá la nueva Jerusalén. La Odisea denuncia la soberbia espiritual. Al igual que el judaísmo farisaico del siglo I después de Cristo, la iglesia tibia, engañada por su riqueza material y su autosuficiencia económica, no se percata de su verdadera pobreza y desnudez. A este tipo de iglesia se le advierte de que está a punto de ser vomitada, tal y como se le advirtió a Israel y cometía abominación. Y el Señor nos insta a entablar una verdadera comunión con Él en su cena, para que cuando Él venga no salgamos avergonzados delante de Él, sino que podamos sentarnos con Él en su trono.